«Ya no sirven para nada. Bajen del coche ahora mismo». Las frases cortaron el aire como un cuchillo helado. El silencio dentro del vehículo se deshizo con el chasquido seco de la puerta al destrabarse. El padre, con la mirada hacia el suelo, sintió el peso de la vergüenza atravesarle el pecho. La madre, con lágrimas presas en los ojos, miró a los hijos como quien suplica por un último gesto de ternura. Pero ellos no mostraron compasión. El carro de lujo, con el aire helado por dentro, parecía un mundo aparte del calor abrasador que quemaba la carretera vacía. Los dos ancianos, débiles y cansados, fueron prácticamente empujados hacia afuera. El polvo se levantó cuando la puerta se cerró, y enseguida el rugido del motor retumbó. El hijo mayor giró el volante con desprecio, y antes de acelerar, escupió las últimas palabras. «Arréglenselas solos. Nosotros no les debemos nada». El coche partió, dejando tras de sí solo el olor a gasolina, la nube de tierra flotando y dos cuerpos inmóviles, detenidos a un costado de la vía. La madre, María, agarró del brazo a su marido, intentando hallar fuerzas para mantenerse erguida. «Ellos, de verdad hicieron esto, Antonio». Su voz quebrada sonaba como la de una niña perdida. El anciano respiró profundo, cerrando los ojos. Las arrugas en su rostro no eran solo señales del tiempo, sino cicatrices de años de lucha. «Lo hicieron, María, lo hicieron, y ahora toca seguir caminando». Empezaron a andar, arrastrando los pies por la orilla del camino. El sol castigaba sin compasión, como si el mismo cielo presenciara aquella escena humillante. Cada paso pesaba más que el anterior, no solo por el cuerpo agotado, sino por el fardo invisible del rechazo. Detrás de ellos, la polvareda seguía en el aire, como una sombra de los hijos que eligieron la ingratitud. Mientras avanzaban, María no pudo quedarse callada. «¿Cómo pudieron, Antonio? Después de todo lo que hicimos, de noches sin dormir, de comida compartida, de ropa remendada para que estudiaran, ¿cómo lograron dejarnos tirados como si fuéramos basura?» Antonio no contestó enseguida. Sus ojos se fijaron en el horizonte, donde la ruta parecía perderse en la nada. Sabía que cada palabra de su esposa era verdad, pero también que ya no había vuelta atrás. Ese acto no era fruto de un arrebato, sino el desenlace de algo que llevaba tiempo gestándose. Se olvidaron, María, olvidaron de dónde salieron, pero algún día lo recordarán. Las palabras sonaron enigmáticas. Ella se limpió las lágrimas, sin entender del todo lo que él insinuaba. Al otro lado, dentro del coche que se alejaba, reinaba la frialdad. El hijo mayor, Roberto, mantenía la mirada fija en el camino, sin mostrar culpa. A su lado, la hermana del medio, Clara, distraída en el celular, reía de mensajes como si nada hubiera pasado. En el asiento trasero, el menor, Paulo, miraba por la ventana, intranquilo, pero sin coraje de protestar. «Era necesario», soltó Roberto con firmeza. «Solo dan problemas, solo nos atrasan la vida. Mejor así». Clara asintió con un gesto. «Eran un estorbo, Roberto. Ya era hora de terminar con esto. ¿Quién los mandó a envejecer así? La vida es cada cual por lo suyo». El silencio del pequeño se rompió con la carcajada de la hermana. Sintió un nudo en el pecho, pero tragó en seco. No quería ser el único en llevar la contraria. En la carretera, Antonio y María caminaban sin rumbo. Algunos autos pasaban de vez en cuando, a gran velocidad, y hasta los conductores los miraban, pero ninguno se detenía. Nadie imaginaba la crueldad escondida en esa escena. Las piernas del anciano temblaban. El sudor corría por su rostro. «Descansemos un momento, María», dijo buscando la sombra de un árbol flaco al costado. Se sentaron en el suelo duro, recostados en el tronco fino. María sollozaba bajito, incapaz de contener el llanto. Antonio cerró los ojos, y por un instante los recuerdos golpearon fuerte. Los rostros de los hijos pequeños corriendo por la casa sencilla, las sonrisas inocentes de quienes aún no conocían la maldad del mundo. «¿Cómo llegamos a esto?»,
murmuró más para sí que para ella. María apretó su mano con fuerza, como si fuera la última chispa de dignidad que les quedaba. Antonio, si la vida nos trajo hasta aquí, es porque aún tenemos algo por hacer. No podemos rendirnos. El viejo suspiró y asintió, pero en sus ojos brillaba algo más. Un secreto. Algo que nunca le había contado ni siquiera a ella. Mientras tanto, en la ciudad, los hijos estacionaban el coche frente a la casa lujosa que mostraban como símbolo de triunfo. Ninguno imaginaba que ese gesto de abandono sería el inicio de un giro que lo cambiaría todo, porque los padres, aparentemente frágiles y vencidos, guardaban un pasado que nadie allí conocía, un pasado que contenía la clave de una herencia callada, levantada lejos de la vista de sus propios hijos. Y aquella carretera, testigo de la humillación, sería también el primer paso hacia la revelación que se acercaba. El sol bajaba como hierro al rojo sobre su piel, cuando el camino empezó a volverse demasiado silencioso, casi amenazante. El calor ondulaba en el asfalto y hacía bailar las líneas del horizonte como si la realidad estuviera a punto de quebrarse. María apretó los labios, tragó el llanto y fijó la mirada en la línea continua que no terminaba nunca. Antonio, ¿y si nadie se detiene? Él tardó en contestar. Tomó su mano, la misma que había sostenido a toda la familia durante años, y la escondió entre las suyas. Siempre alguien se detiene, María. El mundo no siempre es tan frío como lo fueron los nuestros. Un camión viejo apareció despacio, pesado, cansado, quejándose como si también llevara encima el peso de una vida dura. Al acercarse, redujo la velocidad, parpadeó las luces 2 veces y se arrimó al costado con un soplido de aire comprimido. La puerta se abrió. Un hombre con barba de días y ojos amables asomó por la ventana. ¿Están bien, don Juan y doña María? María abrió los ojos de golpe. ¿Cómo sabe nuestros nombres? El hombre sonrió de lado, sin apuro. Soy Dimas. Descargué muchas veces en la tiendita de ustedes, allá en la calle de tierra. Tal vez no se acuerden de mí, pero yo sí recuerdo el cuadernito de fiado y el pan que usted cortaba más grueso para los que llegaban sin monedas. Antonio endureció el gesto, sorprendido por la memoria. La tienda ya no existía hacía años, tragada por la avenida nueva y por los alquileres que subieron como marea brava. Pero el gesto de Dimas encendió una luz en medio de tanta oscuridad. «Suban, no voy a dejarlos bajo este sol». Dudaron por un instante, mirando el interior sencillo del camión. No parecía peligroso, parecía humano. Antonio ayudó a María a subir. Dimas ofreció una botellita de agua que ella sostuvo con ambas manos, bebiendo a sorbos pequeños, como quien teme despertar de un sueño. ¿Caminaron mucho? Un trecho que ya no cabe en las piernas, Dimas, respondió Antonio con un humor triste. El camión volvió a andar despacio, acompañando la respiración de los ancianos. De la radio salía un ruido viejo, de señal mal sintonizada, que llenaba el silencio. Dimas bajó un poco el volumen, lo dejó casi apagado y luego arriesgó. «Sé que no es asunto mío, pero...» «¿Qué pasó?» María tragó saliva. Miró a su esposo pidiendo permiso para hablar. «Nos dejaron tirados aquí». «¿Quién?» «Nuestros hijos», dijo Antonio, con la voz limpia, sin escudos. Dimas no ocultó la sorpresa, pero tampoco soltó lástima. Apretó más fuerte el volante, como conteniendo las ganas de maldecir la injusticia. No todos los que nacen de nuestra sangre entienden lo que significa familia. El camión rodó algunos kilómetros más hasta llegar a una gasolinera sencilla, de esas perdidas en medio de la nada, con un techo pequeño y un ventilador luchando por girar. Dimas paró junto al surtidor, bajó, habló con el empleado y luego volvió. «Voy a cargar combustible y los llevo al restaurante de don Agenor. El hombre es buena gente. Tiene café recién colado y sillas con respaldo, mejor que el suelo caliente de la carretera». María le apretó la mano a Dimas. «Gracias, que Dios se lo pague. La vida es la que paga, doña María, y la vida suele tener memoria.
La frase se posó sobre la nuca de Antonio como una mano antigua. Memoria. La vida tiene memoria. Bajó los ojos, como contemplando algo que nadie más veía. Dimas notó que allí había un río escondido, y no insistió. En el restaurante, el olor a comida sencilla y honesta lo recibió con la dignidad que la familia les había negado. El mostrador era de madera gastada. El reloj en la pared marcaba una hora cualquiera que ya había pasado. Don Agenor, un hombre delgado, de ojos atentos y buenos, les puso 2 platos sin hacer preguntas: frijoles oscuros, arroz suelto, un trozo de carne con salsa rala y aroma a ajo. Siéntense allá en la esquina. El ventilador hace más ruido que aire, pero al menos da sombra. María comió en silencio, respirando hondo entre bocado y bocado, como si masticar fuera resistir. Antonio, en cambio, parecía masticar recuerdos. Entre el plato y el vaso de agua, miraba de vez en cuando hacia la ventana, donde la carretera seguía, indiferente. Al terminar, don Agenor se acercó con 2 cafecitos. Los conozco. La tiendita del barrio viejo, ¿verdad? Ustedes ayudaron a mucha gente cuando la crecida se llevó media calle. Me acuerdo de verlos dando canastas y sirviendo sopa. El mundo da vueltas, pero es raro que gire hacia este lado. Antonio asintió despacio. El mundo gira y pone a prueba la espalda, don Agenor. El dueño del local se apoyó en el mostrador, pensó un poco, y sacó de un cajón un manojo de papeles atados con una liga. Tal vez no lo sepan, pero yo guardo cosas. Viejas cuentas, apuntes, nombres de gente que pasó por aquí buscando ayuda. A veces alguien regresa y pregunta. A veces el destino me hace reencontrar gente buena. Hurgó en el montón hasta encontrar una tarjeta gris, amarillenta en las puntas. Miren esto, es de hace muchos años. Un tal Cartorio Salgado del distrito vecino. Cuando estaban ampliando el asfalto de esta carretera, el ingeniero que almorzaba aquí todos los días comentaba que algunas áreas necesitarían servidumbre, pasos, derechos de paso, ¿saben? Y me acuerdo de ver a don Antonio hablando con él algunas noches. ¿Ustedes llegaron a registrar algo en esa época? María giró el rostro hacia su esposo, sorprendida. Antonio. Los dedos de él temblaron un poco. No era miedo, era el peso de lo que siempre eligió callar. Registré, Agenor, algo pequeño en ese entonces, un arreglo callado con el ingeniero por una franja angosta de tierra que nadie quería. Decían que valía menos que pasto seco. Yo pensé que quizá valiera más en el futuro. ¿Y valió?, preguntó María en un susurro, casi con culpa. Antonio respiró hondo. El ruido del ventilador, el tintinear de los vasos, los pasos arrastrados de alguien hacia el baño, todo quedó lejos. No sé, nunca revisé después de que cerramos la tienda. Guardé el registro en una carpeta de lona azul y no lo toqué más. Me daba vergüenza alegrarme en medio de la pérdida. Me daba miedo convertir la esperanza en pleito. Dimas, que estaba a un lado, abrió mucho los ojos. Don Antonio, el distrito vecino creció demasiado. Se habla incluso de duplicar la carretera, poner retorno, acceso para un parque industrial. Si usted tiene derecho de servidumbre ahí, eso puede ser algo grande. Muy grande. María llevó la mano a la boca como quien contiene un grito. ¿Y los chicos nunca lo supieron? Antonio desvió la mirada. Se lo conté a uno de ellos, hace muchos años, al mayor. Le pedí que lo guardara en secreto hasta que llegara la hora. El recuerdo vino con un sabor amargo. Roberto, el hijo que hoy condujo el coche con frialdad, fue el primero en enterarse. En aquel tiempo prometió cuidado. Después vinieron la prisa, la ambición, los nuevos círculos de amistades, los viajes, los discursos sobre lo que sirve y lo que no sirve. La lealtad quedó perdida en un cajón. ¿Y por qué nunca movió nada de eso?, insistió Dimas. Porque la riqueza que rompe un hogar no es riqueza. Porque yo quería que entendieran antes de tocar. Quería que la familia valiera más que el papel. Un silencio denso se derramó sobre la mesa.
No era solo el secreto en sí, era la sombra que arrojaba. María dejó la taza todavía caliente y miró a su marido con ojos donde se mezclaban amor, dolor y una pizca de rabia justa, la rabia de quien clama por justicia. Entonces está decidido. Vamos al registro, Antonio. Hoy, si el mundo quiere ponernos a prueba, vamos a responder con la verdad. Don Agenor tomó las llaves del coche viejo que usaba para ir al mercado. Yo los llevo. El registro Salgado cierra a las 5. Si la ruta ayuda, alcanzamos. Dimas quiso pagar la cuenta, pero Agenor negó con la mano. No se paga lo que es acierto del destino. Salieron apurados. El auto de Agenor tenía el asiento roto y olía a gasolina, pero arrancó al primer intento. La carretera, ahora vista tras un parabrisas sucio, parecía menos cruel. María apretó la punta del vestido. Antonio sostuvo su rodilla con la mano, tratando de mantener la calma que aún le quedaba. En el camino pasaron junto a un cartel nuevo, brillante, que anunciaba un distrito empresarial a pocos kilómetros. Camiones iban y venían, galpones se levantaban, máquinas rugían tras los tapiales verdes. María y Antonio se miraron. No necesitaron decir nada. Entendieron. El terreno que no valía nada había encontrado su hora. Cuando llegaron al registro, la fachada antigua contrastaba con un letrero reluciente. Una placa de vidrio discreta decía: Cartorio Salgado, registro de propiedades y títulos. Dentro, un aire acondicionado agotado peleaba contra el calor. La muchacha del mostrador levantó la vista de la computadora y los atendió con cortesía. ¿En qué puedo ayudar? Antonio abrió la boca y la cerró. El corazón le latía en la garganta. Fue María quien dio el paso. Queremos averiguar un registro antiguo. Derecho de servidumbre de paso. De hace más de 20 años. La joven tecleó. Pidió nombres, fechas aproximadas, cualquier pista. Antonio, con voz baja, le dijo: Busque por Faixa da Serra, lote 14B. Ella frunció el ceño. Escribió. Esperó. El cursor parpadeaba como un corazón nervioso. De pronto, sus ojos se abrieron. Lo encontré. María apretó la mano de Antonio. Dimas y Agenor, de pie detrás, contuvieron la respiración. La muchacha mordió el labio, se levantó y fue hasta un armario metálico con carpetas viejas. Volvió con una carpeta marrón sellada y la colocó sobre el mostrador con cuidado. Hay adendas recientes. El lote fue revaluado cuando se aprobó el distrito industrial. Además de la servidumbre, figura aquí participación proporcional en los ingresos de acceso y mantenimiento. ¿Participación en los ingresos?, repitió María, incrédula del sonido de esas palabras. La empleada asintió. Está todo descrito, incluso con actualización de montos debidos y retroactivos acumulados. Antonio cerró los ojos. La vida, con su memoria afilada, regresaba. Solo que ahora, al contrario de la carretera, no venía a herir, venía a revelar. ¿Podemos ver los documentos completos?, preguntó al fin con firmeza. Claro, pero hay una nota aquí que deben leer con calma. Es sobre quién tiene derecho a recibir. María sintió un escalofrío por la espalda. ¿Quién tiene derecho, señorita? La atendente respiró hondo, abrió la carpeta, sacó la página de observaciones y leyó, con la solemnidad de quien abre una puerta pesada. El titular original estableció, en escritura privada, restricciones a la transferencia por descendientes directos en caso de abandono manifiesto. La palabra abandono retumbó en el registro como campana. Dimas miró fijo a Antonio. Don Agenor se rascó la barba, lento. María llevó la mano al pecho, buscando aire. El mundo entero cupo en el silencio que siguió, y en el borde del miedo nació un brillo nuevo. No era venganza, era justicia. Tráigalo todo, dijo Antonio. Hoy le recordamos a la vida que no se equivocó al recordarnos. Afuera, la tarde empezaba a nublarse.
Y cuando la primera sombra tocó el letrero del registro, los pasos que habían abandonado a sus padres en la carretera, sin saberlo, ya caminaban hacia lo que más temían, la herencia de su propia elección. El cartorio parecía un templo callado. Cada clic del teclado de la joven sonaba como un martillo golpeando el destino. María, con los ojos húmedos, miraba la carpeta marrón abierta sobre el mostrador. Antonio, erguido pese al cansancio, parecía cargar un peso que no venía de la edad, sino de la verdad que siempre había guardado. La muchacha volvió con un fajo de papeles y lo dejó frente a ellos. Estos documentos muestran el registro inicial y todas las actualizaciones posteriores. Don Antonio, aparece su nombre como titular de la servidumbre y también el añadido de participación en ingresos cuando se aprobó el distrito. María pasó los dedos por la carpeta como si aquel papel tuviera calor. Entonces es verdad. Antonio respiró hondo. Sí, el pedazo de tierra que todos decían que no valía nada, hoy vale más de lo que cualquiera imagina. Dimas, apoyado contra la pared, abrió mucho los ojos. Don Antonio, esto puede ser cosa de millones. No estoy exagerando. La palabra cayó como trueno. María se cubrió el rostro, sorprendida. Antonio, en cambio, se mantuvo sereno. Sabía, en el fondo, que la vida tenía esa ironía, poner a prueba la paciencia antes de mostrar la recompensa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Roberto, el hijo mayor, sentía crecer una inquietud. Estaba en su oficina, revisando papeles de su propia empresa, pero no podía concentrarse. Algo de aquella escena en la carretera no le salía de la cabeza, no por arrepentimiento, sino por el recuerdo del secreto. Él había sido el único a quien Antonio confió, años atrás, la existencia de ese registro. Fue una charla breve, un domingo por la tarde, cuando todavía vivía en la casa de sus padres. Antonio, cansado de guardar todo solo, comentó en voz baja: «Algún día esa tierra puede valer mucho. Guárdalo, pero no se lo cuentes a nadie. No es el momento». Roberto, joven y ambicioso, lo escuchó como quien oye una profecía, pero nunca lo tomó en serio. Creía que su padre soñaba demasiado, que ese pedazo de suelo perdido no era más que monte. Y ahora, después del abandono cruel, el recuerdo regresaba como cuchillo. ¿Y si ellos fueron al registro? ¿Y si esa tierra de verdad vale lo que decían? Se levantó de golpe, asustando a la secretaria. «Prepara el coche. Tengo que salir». De vuelta en el registro, María y Antonio se sentaron en sillas tapizadas, gastadas por el tiempo, mientras la empleada ordenaba las copias. Agenor, al lado, comentó: «Ustedes tienen idea de lo que significa. Este papel les da poder, y el poder después de una humillación así es más que justicia. Es la vida devolviendo con intereses». María respiraba hondo, intentando asimilarlo todo, y pensar que esta mañana creí que iba a morir olvidada en la carretera. Antonio le apretó la mano. «No, María, esta mañana morimos para los hijos, pero ahora estamos renaciendo para nosotros mismos». La empleada volvió con una carpeta nueva, bien organizada. «Estas son las copias autenticadas. Les recomiendo buscar un abogado para calcular los valores. El registro no puede hacerlo, pero los retroactivos pueden ser considerables». «¿Retroactivos?», preguntó María. «Sí, según los registros, ustedes tienen derecho a una participación que se fue acumulando durante los últimos años, desde la aprobación del distrito, y como no hubo retiro ni transferencia, el monto solo creció». María casi dejó caer el café de la mano. «¿Quiere decir que ya está guardado?» «Guardado y generando», confirmó la joven. El corazón de Antonio golpeaba fuerte. No mostraba sorpresa, pero dentro de él se mezclaban alivio y tristeza. Alivio, porque la vida no había sido tan cruel como parecía. Tristeza, porque los hijos no tenían idea de que habían despreciado su propio tesoro. En la carretera rumbo al registro, Roberto aceleraba, con el rostro tenso. Clara, la hermana, se había unido a última hora,
¿Por qué tanta prisa, Roberto? Porque papá puede haber movido aquella historia de la tierra. Y si lo hizo, tenemos que asegurar nuestro lado. Clara soltó una risa burlona. ¿Después de lo que hicimos hoy? ¿De verdad crees que nos van a incluir en algo? Despierta, hermano. Si existe herencia, ya la perdimos. Pero Roberto no cedió. Sé de lo que hablo. Él me contó del registro hace años. Si lo dejo, van a pasar todo a otras manos, y yo no me quedaré afuera. El coche devoraba la carretera como una flecha, acercándose al registro. Dentro del edificio, María pidió salir un momento, respirar aire fresco. Se sentó en el banco de cemento frente al local y miró al cielo, ahora cubierto de nubes pesadas. Antonio, ¿tú crees que la vida todavía pueda darnos paz? Él se sentó junto a ella. María, la paz no depende de lo que tengamos. Depende de cómo soportemos lo que la vida hace. Y hoy siento que soportamos hasta el final. Ella apoyó la cabeza en su hombro, emocionada. En ese instante, escucharon el chirrido de neumáticos frenando bruscamente. Roberto y Clara bajaron del coche a toda prisa caminando hacia el registro. Sus miradas eran de urgencia, no de arrepentimiento. María abrió los ojos de par en par. «Antonio, vinieron». El viejo apretó los puños. «Entonces, María, que la verdad se diga». El portón de hierro del registro se abrió con un chirrido cuando Roberto y Clara entraron casi corriendo. Sus pasos firmes resonaban en el suelo frío, llamando la atención de todos los presentes. María, aún sentada afuera, agarró el brazo de Antonio con fuerza. El anciano se levantó despacio, con la mirada dura como piedra. «¡Padre! ¡Madre!», gritó Roberto como si ese llamado fuera una invitación a reconciliarse, pero no había ternura, había sed de algo oculto. María casi creyó que venía a disculparse. Su corazón de madre siempre quiso perdonar, siempre buscó una chispa de amor en los ojos de los hijos, pero bastó el gesto siguiente para que la esperanza cayera al suelo. Roberto extendió la mano no para abrazarlos, sino para arrebatar la carpeta de documentos que Antonio apretaba contra el pecho. «De eso vine a hablar, entréguenmelo ya». El silencio dentro del registro se volvió espeso. Clara, con los brazos cruzados, completó: «Ustedes no pueden ocultarnos esto. Somos sus hijos, tenemos derecho». Antonio sostuvo la carpeta firme contra el pecho, como un cofre guardado en carne viva. ¿Derecho? ¿Saben lo que es derecho, hijos? Derecho es cuidar de quien los cuidó, es tender la mano cuando la vida se parte, es recordar el pan compartido cuando no había nada. Eso es derecho. Lo que hicieron esta mañana fue otra cosa, fue abandono. María lloraba bajito, pero su voz tenía temple cuando murmuró: «Nos tiraron como si fuéramos trapos viejos. ¿Y ahora vuelven corriendo por unos papeles?». Roberto respiró hondo, intentando domar la rabia. «Yo siempre supe de ese terreno. Tú me lo contaste, papá. Guardé el secreto como pediste. Y ahora quieres dejarme fuera. Eso no es justo». Antonio lo miró fijo. «Te pedí guardar el secreto para el momento correcto, no para que lo usaras contra nosotros. Y hoy, Roberto, llegó el momento correcto, pero no para ti». Clara golpeó el tacón en el suelo impaciente. «Ustedes están viejos, cansados. No saben manejar esto. Si lo dejan en sus manos, perderán todo. Nosotros podemos administrar, multiplicar, seguir adelante». Fue Agenor, el dueño del restaurante, quien respondió con voz firme: «¿Multiplicar para quién, muchacha? Para ustedes que dejaron a sus padres bajo el sol, no tienen moral para hablar de continuidad. Lo que les falta no es juventud, es carácter». El rostro de Clara se encendió. «Usted no tiene nada que ver aquí». «Claro que sí». Agenor dio un paso al frente. «Sí, porque los vi llegar sudados, humillados, con hambre, después de haber sido votados, y vi también el brillo en sus ojos cuando la vida mostró que aún tenía memoria. Si existe justicia, empieza aquí». Dimas, el camionero, añadió con los brazos cruzados: «No saben lo que perdieron.
El dinero puede ir y venir, pero quien deja a sus propios padres al borde del camino ya gastó lo más valioso, el honor. El registro entero parecía contener la respiración. La empleada observaba de lejos, sin atreverse a interrumpir. María se levantó, secándose las lágrimas con la punta del vestido. Caminó hacia los hijos con pasos lentos, cargados de dolor. ¿Recuerdan las noches en que yo cosía hasta tarde para que tuvieran un uniforme limpio? ¿Recuerdan a su padre vendiendo el reloj del abuelo para comprar medicinas cuando enfermaron? ¿Y todo eso vale menos que este montón de papeles? Roberto intentó hablar, pero la voz se quebró. Clara apartó la vista incómoda. Antonio abrió la carpeta, sacó uno de los documentos y lo alzó, mostrando a todos el sello rojo. Oficial, irrefutable. Aquí está escrito: en caso de abandono manifiesto, los descendientes pierden el derecho a participar. Eso no lo inventé yo. Fue la vida que me hizo prever lo que podría pasar. El silencio se volvió cuchillo. Roberto avanzó un paso, como queriendo argumentar. Papá, escucha. Lo de la carretera fue un error. Estábamos alterados. Pero somos tus hijos, no puedes borrar eso. Antonio respiró profundo, firme. Ser hijo no es solo nacer de la misma sangre. Ser hijo es no dar la espalda. Ustedes eligieron el lado de la carretera donde la tierra traga. Ahora acepten la consecuencia. Clara levantó la voz, casi desesperada. ¿De verdad van a dejar todo esto a extraños, a gente de fuera? María miró a Agenor, luego a Dimas. Su rostro se iluminó con una valentía nueva. ¿Extraños? Extraños fueron ustedes cuando nos abandonaron. Estos hombres que casi no nos conocían nos dieron más cariño en un día que ustedes en años. Si hay que elegir, elegimos a quienes nos tendieron la mano, no a quienes nos empujaron al vacío. Roberto cerró los puños, frustrado. No pueden hacer eso. Sí podemos, respondió Antonio, más firme que nunca. Y lo haremos, porque no se trata solo de herencia, se trata de dignidad. En ese instante, el registro parecía una arena. Todos los ojos estaban fijos en la escena, entre el asombro y la lección que se desplegaba delante de ellos. María volvió a sentarse, exhausta, pero ahora con la cabeza en alto. Antonio guardó los documentos en la carpeta y se volvió hacia la empleada. Señorita, haga la actualización. Quiero dejar constancia de que, desde hoy, los beneficiarios son otros, ya no quienes nos dieron la espalda. La joven asintió, avergonzada pero firme. Tomó los papeles y comenzó a teclear, formalizando lo que hasta entonces era solo dolor convertido en fuerza. Afuera, el cielo tronó por primera vez en la tarde, como si el universo confirmara la decisión. Roberto y Clara se miraron, nerviosos. No había más palabras. Su silencio era la confesión más clara. Antonio suspiró, y antes de volver a sentarse, lanzó la frase que selló el momento. Ustedes nos abandonaron con hambre y sed. Ahora la vida alimenta nuestra dignidad y apaga su codicia. La lluvia cayó fuerte aquella tarde, como si el cielo lavara el polvo del camino, y con él el peso que María y Antonio llevaban en el pecho. Al salir del registro, aún con la carpeta apretada contra el cuerpo, sintieron las primeras gotas correr por el rostro. María levantó la vista y se dejó mojar como si cada gota fuera un bautismo de dignidad. Dimas y Agenor los acompañaron hasta el coche sencillo del restaurantero. El sonido del agua golpeando el techo oxidado parecía una melodía vieja, de esas que despiertan recuerdos. Van a necesitar un techo, dijo Agenor, girando la llave del coche. Mi casa es sencilla, pero con el corazón abierto. Allí podrán descansar, comer bien y pensar en lo que viene. María intentó protestar, pero la voz le salió débil. No queremos molestar. Molestar sería dejarlos aquí, sin rumbo, interrumpió Dimas, firme. Los que abandonan a los padres son los hijos ingratos. Los amigos son los que tienden la mano. Los dos ancianos se miraron. Había tanto peso en sus ojos, pero también una chispa nueva.
encendida por aquel gesto inesperado. Aceptaron. La casa de Agenor estaba en un barrio humilde, detrás de su propio restaurante. Era una construcción pequeña, de ladrillo visto, con un porche angosto y olor a café recién hecho. Su esposa, doña Sida, abrió la puerta con una sonrisa amplia, sin pedir explicaciones. «Bienvenidos. Pasen. La casa es de ustedes». María apenas pudo contener las lágrimas. Fue recibida con un abrazo largo, de esos que calientan hasta los huesos cansados. Antonio, más reservado, estrechó la mano de Agenor y murmuró: «Gracias, hace mucho que no somos recibidos así». Dentro, el sofá estaba gastado pero limpio. La mesa pequeña tenía un mantel floreado, y en la estantería había fotos familiares. El ambiente era modesto, pero irradiaba un calor humano que ni la mansión lujosa de los hijos podía dar. Doña Cida sirvió sopa caliente con pan fresco. María tomó la primera cucharada y cerró los ojos, sintiendo el cuerpo recomponerse. «Es increíble cómo algo tan sencillo puede devolver vida». «Sencillo, pero hecho con cariño», respondió Sida. «Eso vale más que el oro». Mientras cenaban, Agenor abrió conversación. «Necesitan pensar en el próximo paso. Esos documentos que vimos hoy lo cambian todo. Pero lo más importante es que no están solos. Si quieren, mañana mismo los presento a un abogado de la ciudad. Es un hombre honesto. Ya ayudó a mucha gente de aquí». Antonio asintió, aún serio. «Quiero hacer las cosas bien. Sin apuro pero sin descuido. Si la vida nos dio esta oportunidad, debemos honrarla». María respiró hondo. «Antonio, todavía no entiendo. ¿Por qué guardaste eso tanto tiempo? ¿Por qué no me lo contaste?» Él la miró con ternura y dolor. «Porque tenía miedo, María. Miedo de convertir esperanza en pelea. Miedo de que los muchachos se destrozaran por un papel. Creí que, escondiéndolo, protegía a todos. Pero me equivoqué. Ellos mismos cavaron el hueco de la ingratitud». Dimas, sentado en un rincón, añadió: «Y ustedes no tienen culpa de eso. El error no fue guardar, fue confiar en quienes no supieron valorar». María bajó la cabeza. Una parte de ella aún buscaba razones, aún deseaba que los hijos volvieran arrepentidos. Pero otra parte, cada vez más fuerte, empezaba a aceptar que el amor no siempre nace de la sangre. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana pequeña, iluminando la cocina sencilla de Agenor. El aroma de café colado llenaba el aire. María ayudaba a doña Sida a poner la mesa, y conversaban como amigas de toda la vida. «No sabes lo que significa tener a alguien que escuche», dijo María con los ojos brillando. «Todos necesitamos ser escuchados, amiga. Y yo sé lo que es esperar cariño donde no lo hay. Aprendí que la familia también es quien decide quedarse». Antonio entró poco después, con la carpeta bajo el brazo. «Es hora. Vamos a hablar con el abogado». El abogado recomendado por Agenor se llamaba Dr. Renato, un hombre de mediana edad, de voz tranquila y porte serio. Los recibió en un despacho modesto pero ordenado, con pilas de expedientes y olor a papel guardado. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, hojeando los documentos que Antonio le entregó. Mientras leía, su expresión fue cambiando. Primero curiosidad, luego sorpresa, y al final una leve sonrisa de quien haya algo grande. «Amigos míos, lo que tienen en las manos es una fortuna disfrazada de papel olvidado. La participación acumulada en todos estos años es mucho más de lo que creen. Estamos hablando de cifras capaces de garantizarles una vida cómoda por generaciones». María se llevó la mano al pecho, casi sin aire. «¿Es posible eso?». «No solo es posible, está todo en regla», respondió el abogado. «Y hay algo aún más fuerte, la cláusula de abandono. Eso asegura que los hijos que cometieron ese acto vergonzoso no podrán reclamar nada. La herencia pasa directamente a quienes ustedes nombren sucesores». Antonio asintió, firme. «Entonces quiero registrarlo.
Si un día no estamos más, quiero que ese dinero vaya a quienes realmente nos dieron dignidad cuando los nuestros nos la quitaron. El doctor Renato sonrió con respeto. Puedo preparar la documentación, pero sepan, esta decisión traerá conflicto. Cuando sus hijos se enteren, intentarán pelear, aunque no tengan derecho. Antonio respondió, con voz baja pero firme, ya pelearon contra nosotros una vez. No tenemos más miedo. Mientras tanto, en una casa lujosa de la ciudad, Roberto y Clara discutían furiosos. No puedo creer que lo haya registrado. Estaba seguro de que lo tomaría antes. Clara caminaba nerviosa de un lado a otro. Ahora ya está. Ese registro confirmó todo. Perdimos. Ellos van a dar ese dinero a cualquiera menos a nosotros. Roberto golpeó la mesa con el puño. No lo aceptaré. Si es necesario, los arrastro a los tribunales. No importa cuánto tiempo lleve. Paulo, el menor, que hasta entonces había guardado silencio, al fin habló. ¿No entienden? No se trata de dinero. Se trata de lo que hicimos. Los abandonamos. Ellos no van a perdonar. Y ni deberían. Los hermanos mayores lo miraron con desprecio, pero dentro de Paulo nacía algo distinto. Arrepentimiento. De regreso a la casa de Agenor, esa noche, María y Antonio se sentaron en la galería, escuchando el canto de los grillos. El aire fresco traía una paz que hacía tiempo no sentían. ¿Lo notas, María?, dijo Antonio, mirando al cielo estrellado. ¿Notar qué, Antonio? Que a veces la vida nos quita todo, para mostrarnos quién de verdad está a nuestro lado. No perdimos hijos, ellos fueron los que se perdieron de nosotros. María apoyó la cabeza en su hombro, callada. Por primera vez en muchos años, sintió que no estaban solos. Había gente sencilla, pero verdadera, que ofrecía más valor que cualquier lujo. Y en sus corazones empezaba a crecer no solo el deseo de justicia, sino la certeza de que aquella herencia no sería para los ingratos, sería para quienes supieron ver lo que realmente valía en ellos. En la casa lujosa de Roberto, el silencio pesaba. Las paredes blancas y frías no ocultaban la tensión que se expandía por los pasillos. Clara caminaba de un lado al otro, los tacones golpeando como martillazos. Roberto permanecía en el sofá, con una carpeta de su empresa abierta, sin poder leer ni una línea. «Todavía no creo que papá hiciera eso», dijo Clara golpeando el suelo. «Fue al registro, movió los papeles y nos borró, como si fuéramos nada». Roberto se frotó la cara irritado. «Te dije que era terco. Pensé que, por haberme contado del terreno años atrás, me mantendría a su lado. Pero parece que decidió vengarse». Paulo, desde un sillón apartado, habló al fin. «No es venganza, Roberto. Es consecuencia. Abandonamos a nuestros padres, los dejamos tirados en la carretera. ¿Qué esperaban? ¿Que ellos volvieran corriendo a agradecernos?» Clara se giró furiosa. «Cállate, Paulo. Siempre con tu cara de santo, sin decir nada. Pero estabas en el coche con nosotros. No hiciste nada para impedirlo, así que no vengas ahora con tu arrepentimiento barato». Paulo sintió el golpe, pero sostuvo la mirada. «Es cierto, fallé igual que ustedes, pero ustedes siguen fallando. Siguen creyendo que se trata de dinero, cuando lo que hicimos no tiene precio». Roberto se levantó de golpe, con los ojos encendidos de rabia. «El dinero es poder, Paulo. Sin eso no somos nada, y no pienso quedarme fuera. Si quieren guerra, yo iré hasta el final, aunque tenga que arrastrar este proceso durante años». Clara asintió cruzando los brazos. «Y yo estoy contigo. Lo que es nuestro, nadie lo quita». A la mañana siguiente, un rumor comenzó a circular por el pueblo. La pareja abandonada en la carretera había salido del registro con documentos importantes. En sitios como ese, los secretos no se guardan mucho tiempo. En el mercado, la panadería, el salón de belleza, todos hablaban. «¿Escuchaste? Dicen que los viejitos encontraron una herencia enorme». «Sí, y los hijos los dejaron tirados en la ruta. Ahora va a ser lindo de ver». Las palabras corrían como fuego en hierba seca.
En poco tiempo llegaron a oídos de Roberto y Clara, cuando lo confirmaron por un mensaje en el celular de un conocido que trabajaba cerca del registro. El mundo de ellos pareció desmoronarse. «Entonces es cierto», murmuró Roberto. «De verdad tienen algo grande en las manos». Clara apretó el teléfono contra el pecho, respirando hondo. «Si esto se riega por todo el pueblo, vamos a hacer burla. ¿Qué van a decir de nosotros? Que abandonamos a nuestros padres y encima perdimos la herencia». Roberto miró a su hermana con dureza. «No voy a permitirlo. Si hace falta, vamos a cazar esos papeles. Ellos no pueden simplemente borrarnos así». Mientras tanto, en la casa sencilla de Agenor, el ambiente era otro. María ayudaba a doña Cida a preparar el almuerzo, cortando verduras y riendo con historias viejas. Antonio, sentado a la mesa, revisaba los documentos con calma, mientras Dimas contaba lo que había escuchado de los nuevos proyectos en la región. «Don Antonio, ese distrito va a crecer más todavía. Ya hablan de abrir un acceso nuevo hacia la ruta principal. Eso significa que su participación puede triplicarse en poco tiempo». Antonio negó con la cabeza incrédulo. «Y pensar que ese terreno era motivo de burla. ¿Cuántas veces escuché, compraste monte inútil? Pues ahora ese monte se volvió oro». María suspiró conmovida. «Lo que me duele es que nuestros propios hijos nunca vieron nada en nosotros más allá de lo que podían sacar. Nunca se preocuparon por lo que sentíamos». Doña Cida, con su sabiduría sencilla, respondió: «Es que su corazón se acostumbró a la abundancia. Cuando alguien nunca pasa necesidad, olvida cómo valorar. Pero ustedes saben el precio de cada pedazo de pan. Y eso es lo que marca la diferencia». Ese mismo día, Roberto volvió al registro acompañado de Clara. Entraron con la cabeza en alto, como si todavía tuvieran autoridad. «Queremos acceso al registro del lote Faixa da Serra, lote 14B», exigió Roberto. La empleada los miró con frialdad. «Lo siento, pero no tienen autorización. El titular es don Antonio, y cualquier modificación o consulta solo puede hacerse por él o por quien nombre legalmente». Clara intentó discutir. «Somos sus hijos. Eso no nos da derecho». La joven fue directa. «No. Existe una cláusula de restricción en caso de abandono, y según el registro de ayer, hubo abandono manifiesto. No tienen ningún derecho». Fue como si una puerta de hierro se cerrara en sus narices. Roberto salió furioso. Clara lloraba de rabia. «No pueden hacer esto. No pueden», repetía sin parar. Roberto caminaba rápido con los puños cerrados. «Pueden, y lo hicieron, pero no me quedaré aquí. Si la ley está contra nosotros, encontraremos otra manera». Esa noche, Paulo fue a la casa de Roberto. Estaba inquieto, pero necesitaba hablar. Lo encontró bebiendo, con la botella de whisky a la mitad. «Roberto, basta. ¿No ves que estás cavando un hoyo más grande? Ellos están heridos, y con razón. Deberíamos pedir perdón, no pelear por dinero». Roberto soltó una risa de desprecio. «El perdón no llena bolsillos, Paulo. El perdón no paga cuentas. Pero llena el corazón», replicó el menor, firme. «No quiero esa herencia. Quiero recuperar a nuestros padres. Y si fueras inteligente, harías lo mismo». Roberto lanzó el vaso contra la pared. El vidrio estalló en el suelo. «Vete antes de que pierda la paciencia». Paulo salió cabizbajo, pero decidido. No seguiría el mismo camino de sus hermanos. Si había alguna posibilidad de recuperar el amor de sus padres, lo intentaría. A la mañana siguiente, María y Antonio estaban en la galería de Agenor cuando vieron a Paulo acercarse a pie, con la cabeza baja. Se detuvo frente al portón y guardó silencio, como si las palabras no quisieran salir. «¿Me permiten entrar?», preguntó con la voz quebrada. El corazón de María se agitó. Antonio lo miró con desconfianza. «Depende, Paulo. ¿Vienes como hijo o como heredero?» El muchacho tragó saliva, levantó los ojos llenos de lágrimas. «Vengo como hijo, como alguien que se equivocó feo, pero no quiere perderlos. No quiero nada más que su perdón».
María rompió en llanto. Antonio permaneció serio, aunque por dentro algo empezaba a temblar. Si fueras tú en lugar de los padres, ¿aceptarías el arrepentimiento de un hijo, incluso después de haber sido abandonado? ¿O ya sería demasiado tarde? Déjame tu opinión en los comentarios. Paulo se quedó en el portón, inmóvil, como si cada segundo fuese una confesión. La lluvia de la víspera había pasado, pero el suelo aún guardaba charcos que reflejaban un cielo limpio. María llevó la mano al pecho. Antonio mantuvo la espalda erguida, la mirada fija. Doña Sida, desde la galería, abrió la reja y dijo con dulzura: «Entra, hijo. Quien se equivoca y pide agua con verdad merece un vaso limpio». Paulo dio 2 pasos, luego otros 2, y se plantó frente a sus padres. No intentó abrazarlos. Sacó de la mochila una caja de medicinas, frutas frescas y un sobre marrón. «Yo traje las recetas del centro de salud. Actualicé los remedios de mamá, compré los de presión de papá. Y encontré esto en el fondo de mi armario». Extendió el sobre. María reconoció la letra antigua en la esquina. Nuestro comienzo. Lo abrió con cuidado. Allí estaban fotos amarillentas, el contrato del primer alquiler de la tienda y un papel escrito por Antonio de madrugada. «Hoy vendí mi reloj, pero compré fiebre baja para nuestro niño». María llevó el papel al rostro y el olor lejano de la casa antigua volvió como brisa. «¿Por qué estaba eso contigo, Paulo?», preguntó Antonio, sin dureza, pero sin bajar la guardia. «Porque cuando cerraron la tienda guardé lo que pude del último cajón. Yo sabía que algún día necesitaríamos recordar quiénes fuimos». No hubo discurso, solo silencio, de ese que abre candados del pecho. Antonio señaló una silla. «Siéntate. Quien quiere recomenzar, primero descansa». La casa de Agenor se llenó de voces sencillas. Dimas llegó con 2 tejas nuevas para tapar una gotera vieja en la galería. El vecino Naldo trajo un saco de cemento sobrado del trabajo y ofreció un mutirón para arreglar el piso rajado. Los niños del barrio apilaron libros para improvisar patas a una mesa coja. Todo hecho sin precio, solo con ganas. Paulo miraba en silencio, entre extraño y avergonzado. En su cabeza la ayuda siempre venía con factura, recibo, contrapartida. Allí, no. Allí, un café fuerte pagaba martillazos. Un plato de gachas quitaba 1000 favores. Tomó una escoba, luego otra. Limpió el patio, barrió hojas, cambió la bombilla de la cocina, subió al techo con Dimas, sostuvo la escalera para Naldo. Nadie se lo pidió. Él lo hizo. «Eso es lo que hace la gente verdadera cuando pide perdón», murmuró doña Sida a María. «Habla con las manos». María, con los ojos húmedos, respondió bajito: «No sé si confío, pero quiero aprender a mirar sin que el dolor me nuble». Antonio, por su parte, observaba a Paulo como quien busca grietas y al mismo tiempo rayos de luz. Lo llamó al final de la tarde. «Vamos al mercado, Paulo. Quiero ver cómo caminas entre la gente». Fueron los 2 lado a lado, como extraños que un día fueron íntimos. En el camino escucharon susurros. «Es el hijo del matrimonio de la carretera. Dicen que la herencia es grande. Los abandonó y ahora quiere la tajada». Paulo sintió la cara arder. Una señora de delantal, secándose las manos en una toalla, se les plantó delante. «Don Antonio, el pueblo entero tiene opinión, pero la mía es esta. Usted siempre tuvo mano abierta. Si hoy recibe, no es milagro, es cosecha». Antonio agradeció. Paulo, con un nudo en la garganta, apenas asintió. En la caja del puesto de verduras, el joven no quiso cobrar. «Es por la casa, don Antonio». El viejo sonrió y dejó 2 billetes sobre el mostrador. «La caridad solo vale cuando no humilla. Yo pago, y tú me haces un descuento de amigo». Paulo grabó eso como si fuera una lección. Esa noche, el doctor Renato apareció con un fajo de papeles y un brillo ético en los ojos. Se sentó en la mesa sencilla, extendió un diagrama hecho a mano. «Hablé con un colega especialista en patrimonio. Mi consejo: crear un fideicomiso, un fondo con reglas claras. En él,
Ustedes deciden beneficiarios y fines sociales. Así evitamos acoso judicial y convertimos la herencia en legado, no en munición de pelea. Antonio asintió. María preguntó, ¿fines sociales? Renato enumeró con los dedos. 1. Una ayuda mensual para ancianos abandonados en la ciudad, justa, discreta, sin exhibición. 2. Becas para jóvenes del barrio que quieran estudiar cursos técnicos. 3. Un pequeño fondo de salud para medicinas básicas, administrado por una entidad seria. 4. Y si están de acuerdo, una reserva para quienes, en tiempos de hambre, fueron a su tienda y recibieron pan grueso sin pagar. María lloró otra vez, ahora sin vergüenza. Quiero eso. Quiero que nuestra memoria sea pan en la mesa de alguien. Paulo respiró hondo, tragando saliva. Sabía que ese plan lo alejaba más de cualquier parte, y algo dentro de él, la parte que aún era niño, dolió. Pero no protestó. En vez de eso, habló bajo. Puedo ser voluntario, puedo cargar cajas, hacer registros, entregar canastas. Yo solo no quiero ser el hijo que recuerden en la carretera. Antonio no respondió. Abrió la carpeta. Sacó una foto de cuando Paulo tenía 8 años, empujando un carrito de feria más grande que él. Giró la imagen y leyó lo que había escrito en el reverso hacía 2 décadas. Él empuja el mundo sin saberlo. Le pasó la foto al hijo. Empuja otra vez. Al otro lado de la ciudad, Roberto y Clara tramaban su contraataque. Un abogado astuto, de reloj llamativo y sonrisa fina, garabateaba posibilidades en la pizarra. Si hubo abandono reconocido, la cláusula es fuerte. Pero podemos explorar 2 frentes. 1. Capacidad civil. Alegar que don Antonio fue manipulado, que no entendía el alcance de sus actos. 2. Ingratitud bilateral. Armar una historia de malos tratos antiguos que justifiquen el alejamiento. Clara mordió el labio. ¿Puedes lograr eso? Lo que logro es ruido, respondió el abogado. Y a veces el ruido compra tiempo. El tiempo cansa al otro lado. Roberto asintió. No quería justicia. Quería desgaste. Quería que sus padres, agotados, soltaran las riendas. A la mañana siguiente, la galería de Agenor se convirtió en un taller improvisado. Naldo mezclaba cemento, Dimas revisaba el techo, los niños traían agua en baldes, doña Sida freía buñuelos de lluvia. Paulo cortaba una tabla cuando un coche negro se detuvo al otro lado de la calle. Bajaron 2 hombres de traje, con sobres sellados en cintas rojas. Notificación extrajudicial, dijo uno con voz fría, entregando a Antonio. Impugnación de capacidad y solicitud de tutela. Renato, que llegaba con más papeles, tomó la delantera, leyó rápido, frunció el ceño y explicó. Quieren decir que usted no sabe lo que hace y pedir administrar su patrimonio en su beneficio. Es una forma elegante de robar desde dentro. María se puso pálida. Paulo cerró los ojos como si recibiera un golpe. Roberto y Clara, a lo lejos, dentro del coche, miraban por la ventana oscura. La escena necesitaba público. Siempre lo habían necesitado. Antonio levantó la cabeza. Su voz salió clara, sin temblor. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo, y lo voy a demostrar. Aquí, con firma firme y memoria entera. Renato abrió la carpeta y sacó un nuevo documento. Preparé una evaluación de capacidad con un perito independiente para esta tarde. También registré una solicitud de tutela autónoma que protege las decisiones patrimoniales ya tomadas. Vamos a responder de pie. Paulo dio un paso adelante, quedándose entre sus padres y los hombres de traje. Digan a su cliente que, si quiere cansarnos, tendrá que caminar más de lo que caminamos en la carretera. Los notificadores retrocedieron, sorprendidos por la firmeza. Volvieron al coche. El motor rugió, y el vehículo desapareció en la esquina como quien dibuja una promesa de tormenta. El trabajo comunitario no se detuvo. Tal vez la mejor respuesta al veneno fuera el ruido de una casa arreglándose. Con cada martillazo, parecía clavarse de nuevo un pedazo de la dignidad arrancada en el arcén. Al final de la tarde,
La galería estaba seca, el piso nivelado, la mesa firme. Doña Sida puso el mantel floreado, María repartió los buñuelos, Dimas contó chistes malos, Naldo bromeó con el cemento en la barba. Risas, raras, tímidas, pero risas. Antonio, sentado en la cabecera, pidió silencio. Quiero decir dos cosas. Primero, gracias. Ustedes que tienen poco, nos dieron lo mucho que nos faltaba. Segundo, hoy decidí algo. Todos lo miraron. Antonio puso la mano sobre el brazo de Paulo. El perdón no es un sello, es un camino. Tú empezaste a andar, así que caminarás más. Mañana, temprano, vendrás conmigo y con el doctor Renato a hablar con el perito. Firmarás como testigo de nuestras decisiones. Y si sigues firme, tendrás un lugar en el trabajo del fondo. No como heredero de dinero, como guardián de nuestro nombre. Paulo lloró en silencio. Asintió varias veces, como quien aprende a hablar con el cuerpo. María, por fin, lo abrazó. No fue un abrazo de novela, exagerado. Fue un abrazo que vuelve al hogar y cierra el cerrojo por dentro. Cuando cayó la noche, la luz amarilla de la galería reveló una sombra quieta al final de la calle. Roberto. Él miraba la escena familiar, el olor de la comida, la música suave del radio, la paz que nunca pudo comprar. Se quedó 1 minuto, 2, 3. Luego desapareció en la oscuridad, llevándose consigo el único patrimonio que aún no sabía valorar, la oportunidad de regresar. Adentro, el doctor Renato acomodó los papeles en la carpeta y Antonio, cansado pero entero, murmuró: «Mañana vamos a probar ante la ley lo que la vida ya sabe». Afuera, las nubes se juntaban otra vez en el horizonte, y bajo la primera brisa fría de la noche, algo susurró en el oído de todos. La tormenta todavía no terminó, pero ahora hay techo. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con rumores. El registro estaba lleno de cuchicheos, la plaza comentaba en voz alta, y hasta la radio local soltó una nota vaga sobre una pareja de ancianos que podría estar vinculada a una fortuna olvidada. Lo que era secreto ya se volvía noticia informal. Mientras tanto, en la casa de Agenor, Antonio vestía la mejor camisa que tenía, una prenda antigua, pero bien planchada, y acomodaba su cabello blanco frente al espejo rajado. María observaba cada movimiento con cariño y nervios. «Antonio, ¿estás seguro? Hoy va a ser pesado». Él respiró hondo. «María, ayer intentaron declararme incapaz. Hoy voy a demostrar con mi voz y mi memoria que sé muy bien lo que hago, no por orgullo, sino porque es hora de ponerle nombre correcto a las cosas». En ese momento, Paulo entró al cuarto con el rostro firme. «Estoy listo, papá. Voy con ustedes». Antonio lo miró en silencio por unos segundos. Luego, solo asintió. El consultorio del perito médico quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio de ventanas amplias y olor a papel viejo. El doctor Renato ya los esperaba en la puerta con la calma de quien sabe que cada paso debe ser medido. Hoy no es solo una evaluación, también es un símbolo. Si salimos de aquí con un dictamen positivo, toda la estrategia del otro lado se derrumba. María apretó la mano de su esposo. Paulo quedó justo atrás, como sombra protectora. La consulta fue larga. El médico preguntó por fechas, hechos históricos, nombres, números. Antonio respondió a todo con una claridad sorprendente, recordando hasta detalles de cuando abrió la tienda, el año de la inundación que arrasó el barrio, la fecha exacta de la boda. El médico tomaba notas y de vez en cuando sonreía. «Don Antonio, usted tiene la memoria de un archivo vivo. Puede estar tranquilo. Voy a certificar plena capacidad. Nadie puede quitarle el derecho a decidir». María suspiró, aliviada. Paulo le apretó la mano al padre en silencio conmovido. Al mismo tiempo, en la otra punta de la ciudad, Roberto y Clara escuchaban la noticia de que la pericia había concluido. Un contacto del registro les informó: «No hay cómo tumbarlo. Pasó el examen con honores. El abogado de ustedes no tendrá argumento». Roberto golpeó la mesa, furioso. «Entonces vamos a apelar. Si no es por incapacidad, será por presión.
Podemos cansarlos hasta que se rindan. Yo no voy a perder. Clara, con el rostro tenso, añadió, ¿y si deciden donar todo? Si se lo dan a ese camionero, al del restaurante, a cualquiera, nos quedamos con las manos vacías. Roberto sonrió de lado, con la mirada fría. Entonces tenemos que actuar rápido, antes de que formalicen todo. Por la tarde, el doctor Renato llevó a María y Antonio al juzgado local para protocolar los documentos finales, dictamen médico, actualización de beneficiarios y creación del fondo fiduciario. La sala de espera estaba silenciosa, pero sus corazones golpeaban fuerte. «Ustedes entienden lo que va a pasar, ¿verdad?», preguntó Renato. «A partir de hoy, ya no se trata solo de bienes. Van a tocar el orgullo, el poder, la avaricia de sus hijos. La reacción puede ser dura». Antonio respondió firme. «Ya fuimos dejados en la carretera. No existe reacción más dura que esa. Lo demás, lo aguantamos». María sostuvo la carpeta con fuerza. Paulo se quedó al lado, sin moverse. Mientras los papeles eran registrados, algo curioso ocurrió. Un grupo de gente humilde, que se había enterado de la historia, empezó a acercarse al juzgado. Una señora llevó flores. Un muchacho entregó una carta agradeciendo por la ayuda recibida en el pasado en la tienda. Hasta un niño apareció con un dibujo colorido de una pareja sonriente. María se emocionó. Ni siquiera nos conocen bien, y ya nos ofrecen más cariño que nuestros propios hijos. Antonio sonrió por primera vez en días, porque conocen el valor de la gratitud, y eso vale más que cualquier testamento. Al final del día, con los documentos ya firmados, la pequeña multitud aplaudió discretamente cuando la pareja salió del juzgado. No era espectáculo, era respeto. Paulo caminaba al lado de sus padres, sintiéndose por primera vez en años parte de algo verdadero. Pero la escena fue observada desde lejos. Roberto y Clara, dentro de un coche oscuro, miraban todo con ojos de piedra. «Ya registraron», dijo Clara, mordiendo el labio. «Entonces vamos a usar otra carta», replicó Roberto. «Mañana temprano presentaré una solicitud de bloqueo de bienes. Si creen que ganaron, van a ver lo que es guerra». Esa noche, la casa de Agenor estaba llena. Había olor a comida casera, risas de niños del barrio, charlas sencillas. Dimas contó historias de carretera, doña Cida repartió café. María y Antonio, sentados en el sofá gastado, observaban todo con los ojos húmedos. «¿Lo sientes, Antonio?», preguntó María. «Lo siento, María. Por primera vez en mucho tiempo, siento que no estamos solos». Paulo, que ayudaba a poner la mesa, se detuvo y los miró. «Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero mostrar con cada acto que todavía puedo ser hijo». Antonio lo miró fijo. Luego, dejó escapar una sonrisa discreta, cansada pero sincera. «Entonces que así sea. Ser hijo no es un título, es una elección de cada día». Mientras tanto, en una oficina lujosa en el centro de la ciudad, Roberto firmaba papeles junto al abogado de sonrisa fina. «La demanda está lista. Mañana presentamos la petición de bloqueo. Eso va a atrasar meses, quizá años. Con suerte forzamos un acuerdo. Lo importante es no dejarlos libres». Clara asintió con la cabeza. «Si creen que van a convertir la herencia en legado, tendrán que pelear duro. Y nosotros sabemos pelear». Roberto encendió un puro, la mirada perdida en el vacío. «Ellos piensan que ganaron, pero mañana empieza la verdadera batalla». El tribunal estaba lleno esa mañana. Paredes frías, bancos de madera crujiendo, el murmullo contenido de la gente que había venido solo a presenciar el desenlace de una historia que ya corría por toda la ciudad. En el centro, sobre la mesa pesada, descansaba la carpeta con los documentos que cambiarían destinos. María ajustó el pañuelo en el cuello con el corazón acelerado. Antonio, firme a su lado, mantenía el rostro sereno, aunque los ojos seguían atentos a cada detalle. Paulo, sentado un poco atrás, parecía dividido entre la ansiedad y la esperanza. Al otro lado del salón, Roberto y Clara entraron impecablemente vestidos, pero con miradas duras, como si fueran a un duelo.
El juez abrió la sesión con voz grave. Estamos aquí para la lectura y confirmación del registro de la servidumbre del lote 14B de la Faja de la Sierra, con las cláusulas establecidas por el titular, el señor Antonio. Un silencio profundo cubrió la sala. El juez abrió los documentos, hojeando con calma hasta llegar al punto central. Consta aquí: participación acumulada y retroactiva en los ingresos del Distrito Industrial, a nombre de Antonio da Silva y María da Silva. Valor actualizado. La voz se detuvo, como si el peso de la cifra exigiera cuidado. El valor actualizado sobrepasa la suma de millones de reales. Un murmullo de asombro recorrió el salón. María se llevó la mano al pecho, respirando hondo. Paulo cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Roberto y Clara abrieron mucho los ojos, intercambiando miradas de pura codicia. ¿Millones?, susurró Clara, sin poder contener la sonrisa. El juez continuó firme. Sin embargo, existe una cláusula expresa en el documento original. En caso de abandono manifiesto por parte de los descendientes, estos pierden el derecho a sucesión o participación. Roberto se levantó de inmediato. «Protesto. Esto es absurdo. Ese documento fue manipulado, o entonces mi padre no sabía lo que firmaba». El juez levantó la mano, imponiendo silencio. «El señor Antonio pasó por una evaluación médica reciente, con dictamen que certifica plena capacidad. Además, la cláusula fue registrada hace más de 20 años, con fe pública. No hay manipulación aquí, solo previsión de algo que, lamentablemente, se cumplió». María lloraba en silencio. Antonio, con voz firme, añadió: «No lo preví porque desconfiara de mis hijos. Lo preví porque sabía que la vida es traicionera, y hoy la vida mostró quién estaba a nuestro lado y quién nos dejó en la carretera». Roberto insistió: «Pero somos hijos de sangre. No pueden simplemente dejarnos afuera». Entonces Paulo se levantó. Su voz tembló al inicio, pero pronto encontró fuerza. «Hijo de sangre no es solo quien nace. Hijo es quien no abandona. Yo también fallé. Yo estaba en ese coche, pero regresé. Pedí perdón. Estoy aquí para cargar peso, no para recoger ganancias. Si ustedes quieren dinero, quédense con él. Yo solo quiero recuperar a mis padres». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de María. Ella se volvió hacia su hijo menor, los ojos llenos de lágrimas, y lo abrazó delante de todos. Antonio solo asintió, orgulloso. El juez retomó la lectura, ignorando la furia de Roberto y Clara. Por decisión del titular, confirmada en registro actualizado, los beneficiarios del fondo fiduciario serán el matrimonio titular, en vida, y tras su partida, el fondo se destinará a acciones sociales previamente establecidas, además de la participación del señor Paulo da Silva como ejecutor del legado. Clara no lo soportó. «¿Están locos? ¿Van a dar todo eso a extraños? ¿A pobres? ¿A gente que ni siquiera sabe quiénes son ustedes?» María se levantó, la voz quebrada, pero más firme que nunca. «Mejor a pobres agradecidos que a hijos ingratos. Ustedes tuvieron nuestra casa, nuestro pan, nuestro sudor, y nos devolvieron con abandono en la carretera. Esta herencia no es dinero, es dignidad, y la dignidad no se vende». El salón aplaudió en un silencio respetuoso. No fueron palmas escandalosas, sino un gesto colectivo de aprobación. Roberto, fuera de sí, dio un paso hacia su padre. «Vas a arrepentirte de esto. Voy a apelar, voy a meter recursos, voy a usar todo lo que tengo para recuperar lo que es mío». Antonio lo miró directo a los ojos, sin retroceder. «¿Qué es tuyo, Roberto? ¿El coche que te llevó lejos de nosotros? ¿El desprecio que mostraste en la carretera? ¿El dinero que nunca llegó a nuestras manos? Lo que es tuyo ya lo gastaste en avaricia. Lo que queda aquí es lo que construimos con honestidad. Y eso no te pertenece». Las palabras sonaron como sentencia. Roberto retrocedió, incapaz de responder. Clara lo tomó del brazo, intentando contener la humillación.
Al final de la sesión, el doctor Renato entregó una copia oficial de los documentos a la pareja. Paulo ayudó a cargar la carpeta. María, con los ojos aún húmedos, murmuró: «Antonio, parece que hoy enterramos una parte del dolor». Él respondió mirando hacia adelante: «Y sembramos otra, pero esta vez una que puede dar buenos frutos». Al salir, la gente sencilla que esperaba en la puerta los recibió con abrazos, flores e incluso oraciones. Para ellos, Antonio y María ya no eran solo una pareja de ancianos abandonados, eran símbolo de justicia, de memoria y de resistencia. Al otro lado de la calle, Roberto y Clara miraban con odio contenido. «Van a pagar por esto, Clara. Si no es en los tribunales, será con presión. No podemos salir como derrotados». Clara respiró hondo, pero en el fondo sabía. La derrota ya estaba escrita, no por el juez, sino por la elección que habían hecho aquella vez en la carretera. El salón del tribunal todavía guardaba el eco de las últimas palabras cuando el juez anunció la lectura final del testamento. Era como el punto culminante de una obra dramática, donde todos esperaban el golpe decisivo. María apretaba fuerte la mano de Antonio, como si ese instante fuera la última travesía juntos. El secretario abrió el sobre sellado, con lacre antiguo, guardado por décadas. El ruido del papel al romperse aceleró los corazones. El juez carraspeó y leyó en voz clara, para que nadie alegara dudas: «Yo, Antonio da Silva, en plena conciencia, declaro que tras mi partida y la de mi esposa, los bienes referentes al lote 14B de la Faja de la Sierra, así como todas las rentas futuras y retroactivas, deberán formar un fondo de apoyo social. Este fondo será administrado por representantes escogidos por nosotros en vida, siendo ejecutor nuestro hijo Paulo da Silva, siempre que se mantenga fiel al compromiso de honor y cuidado. A los demás descendientes, en caso de abandono manifiesto, declaro la exclusión total de cualquier derecho». La sala explotó en murmullos. Algunos aplaudieron discretamente, otros se miraron, incrédulos. Roberto se levantó de inmediato, con el rostro rojo de furia. «Esto es un absurdo, un testamento hecho para humillarnos. Somos los hijos legítimos, no pueden borrarnos de la historia familiar». El juez lo interrumpió con firmeza. «El testamento está dentro de la legalidad y fue confirmado por pericia y registro notarial. Nada aquí es irregular. El señor Antonio ejerció su derecho de decidir el destino de lo que construyó». Clara también se levantó, con lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento, sino de frustración. «Ustedes están destruyendo a la propia familia, entregando todo a extraños, convirtiéndonos en burla delante de la ciudad entera». María no soportó callar. «Quienes destruyeron fueron ustedes cuando nos dejaron en la carretera. Lo que hacemos ahora es solo recoger las consecuencias de lo que sembraron». Paulo, con los ojos llenos de lágrimas, pidió la palabra. «Señor juez, si me permite, sé que fallé. Yo también estaba en ese coche, pero hoy entiendo. No existe herencia que pague el precio de abandonar a un padre y a una madre. Si ellos confiaron en mí para ejecutar este fondo, no lo usaré para hacerme rico, lo usaré para honrar su nombre. Eso es una promesa». La sala quedó en silencio. María abrazó a su hijo menor delante de todos, conmovida. Antonio puso la mano en su hombro y dijo: «Sé el hijo que la carretera no pudo matar». Roberto no aceptaba. «Se van a arrepentir. Voy a apelar hasta el último día de mi vida. Voy a demostrar que este testamento fue hecho solo para destruirnos». Pero el juez fue categórico. «El proceso ya está cerrado. Las decisiones son válidas e irrevocables. Usted puede apelar, pero los documentos tienen blindaje legal. La ley protege a quien fue justo». Roberto golpeó la mesa con fuerza, pero el sonido retumbó como señal de derrota. Clara, sin fuerzas para discutir, salió rápido, cubriéndose el rostro de vergüenza. Afuera, al cruzar las puertas del tribunal, María y Antonio fueron recibidos por una multitud humilde.
gente sencilla que seguía la historia de lejos, aplaudió, entregó flores, ofreció abrazos. «Ustedes son ejemplo para todos», gritó una mujer. «Demostraron que la vida tiene justicia», dijo otra. María lloraba, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Antonio, aunque cansado, se sintió más liviano. Por primera vez en años, la dignidad que les habían arrancado en la carretera parecía restaurada. Paulo caminaba a su lado, ayudando a su madre con los ojos enrojecidos de emoción. Sabía que ahora cargaba un peso enorme, pero también una oportunidad de redención. Mientras tanto, en una esquina distante, Roberto observaba con odio. Clara le sujetaba del brazo nerviosa. «Se acabó, Roberto. Ellos ganaron. No hay nada que podamos hacer». Pero él no aceptaba. «No ha terminado. Algún día ellos necesitarán algo. Y cuando lo necesiten, estaré allí para recordarles que me lo quitaron todo». Clara no respondió. En el fondo, sabía que no fueron los padres quienes lo quitaron. Fueron ellos mismos quienes lo desperdiciaron. Esa noche, de vuelta en la casa sencilla de Agenor, María y Antonio se sentaron en la galería. El viento fresco traía olor a tierra mojada. A lo lejos, se escuchaban las risas de los niños del barrio. «¿Lo sientes, Antonio?», preguntó María. «Lo siento, María. Lo que parecía maldición se volvió bendición. La carretera no fue nuestro final. Fue apenas el comienzo de una justicia que tardó, pero llegó». Paulo se acercó, llevando 3 tazas de café. Se sentó junto a ellos, en silencio, solo escuchando el sonido de la noche. No había lujo, no había oro a la vista, pero había paz, y en ese momento, los 3 entendieron. La mayor herencia no estaba en cifras, sino en el valor de levantarse cuando todos esperan tu caída. El sol de la mañana iluminaba la galería de la casa de Agenor, donde María y Antonio estaban sentados en sillas de madera de la mano. El semblante de ellos ya no era de cansancio, sino de calma. El dolor del camino, aunque nunca olvidado, se había convertido en fuerza. María miraba a los niños del barrio jugando, corriendo descalzos y riendo fuerte. Había vida en aquella escena sencilla, mucho más que en cualquier mansión silenciosa. «Antonio, ¿te das cuenta? Llegamos aquí como si hubiéramos perdido todo, y ahora parece que ganamos más de lo que podríamos imaginar». Él asintió, mirando hacia adelante. «La vida da esas vueltas, María. El oro que los hijos codiciaban se transformó en oro de justicia, y encontramos familia en quienes ni esperábamos». Paulo apareció en la puerta, sosteniendo una carpeta nueva. Se acercó con respeto y dijo: «Padre, madre, el doctor Renato me ayudó a organizar el primer informe del fondo. Ya tenemos listas las becas de estudio para 3 jóvenes del barrio, y también la ayuda para 2 ancianos abandonados por sus familias. Es poco todavía, pero es el comienzo». María sonrió con lágrimas en los ojos. «Hijo mío, ese es el tipo de herencia que nadie puede robar». Antonio puso la mano sobre el hombro de Paulo. «Me equivoqué al pensar que riqueza era solo lo que se guardaba en papeles. Hoy entiendo, riqueza es lo que se multiplica en dignidad». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Roberto y Clara vivían la resaca de la derrota. La casa lujosa parecía más grande y más vacía. Los muebles caros ya no traían orgullo, solo el recuerdo del vacío que eligieron. Clara lloraba en silencio frente al espejo, como si buscara algún rastro de quien había sido. «¿De verdad lo hicimos todo mal, Roberto?». Él, sin embargo, no quería admitirlo. Caminaba por la sala como fiera enjaulada. «El error fue que ellos nos excluyeran. Nosotros solo aceleramos lo que iba a pasar de todas formas». Pero en el fondo, ambos sabían. La imagen de ellos ante la ciudad estaba manchada. No eran recordados como herederos, sino como ingratos. El castigo de la memoria era más pesado que cualquier sentencia judicial. Días después, María y Antonio fueron invitados a una pequeña ceremonia en el salón comunitario del barrio.
El evento sencillo tenía flores improvisadas, bancos de madera y la presencia de decenas de personas humildes. Una joven subió al escenario improvisado y, con lágrimas en los ojos, agradeció. Si no fuera por la beca, no podría continuar mi curso técnico. Gracias por creer en mí. Un anciano se levantó enseguida apoyado en un bastón. Iba a dormir sin medicina. Hoy, por este fondo, tengo garantizado mi tratamiento. Me dieron más años de vida. María no pudo contener el llanto. Antonio se secó discretamente los ojos, emocionado. Paulo, a su lado, se mantenía erguido, pero su pecho ardía de orgullo. «¿Ves, María?», dijo Antonio en voz baja. Este es el fruto del camino. No fue en vano». Cuando volvieron a casa esa noche, encontraron un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Antonio lo abrió y leyó en silencio. Eran palabras escritas con prisa, pero cargadas de peso. «Padre y madre, no sé si aún puedo llamarlos así. Sé que fallé. Sé que el abandono no tiene perdón fácil, pero ver todo lo que están haciendo me hizo darme cuenta de que fuimos nosotros quienes los perdimos. Firmado, Clara». María llevó la mano al rostro, conmovida. Antonio cerró el sobre y lo guardó en el cajón. Quizás algún día lo entienda de verdad, pero por ahora dejemos que el tiempo hable. En la galería, antes de dormir, María miró al cielo estrellado. «Antonio, ¿crees que algún día volverán de verdad?». Él respiró hondo. «No lo sé, María, pero hoy ya no espero nada de ellos. Hoy espero de la vida, y la vida ya nos dio más de lo que pedimos, nos devolvió la paz». Paulo se acercó, trayendo 3 tazas de café. Se sentó entre los dos en silencio. En ese momento, no eran 3 personas intentando borrar el pasado, eran una familia reconstruida, aprendiendo que el amor puede nacer de nuevo, incluso después del dolor. Al otro lado de la ciudad, Roberto miraba por la ventana de la mansión oscura. El silencio de la casa era un eco incómodo. Todo lo que tenía ahora parecía vacío, porque la mayor fortuna estaba donde ya no podía tocar, en el corazón de sus padres, y sabía que esa era la verdadera herencia que había perdido para siempre. Si tú estuvieras en el lugar de esos padres, ¿podrías abrir el corazón a los hijos ingratos cuando vinieran a pedir perdón? ¿O dejarías que la vida siguiera su curso sin mirar atrás? Quiero ver tu respuesta en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, dale me gusta al video y ayúdanos compartiendo esta historia con tus amigos y familiares. Tu interacción es importante para el crecimiento del canal. Hasta el próximo video.